El 28 de julio de 1821, un general de Latinoamérica y Suramérica, José de San Martín, proclamó la independencia del Perú hace 202 años. Y cuando se proclamó la independencia del Perú, se hizo un juramento ante el Dios de Jacob. ¿Saben quién es el Dios de Jacob? Es el Dios de Abraham, de Isaac, de ser libres, porque Dios nos hizo libres. Hace 202 años Perú es libre e independiente, no depende de ninguna nación, depende de Dios, depende de las personas que trabajan, que producen para que los más de 30 millones de peruanos puedan vivir libres y puedan ser suplidos sus necesidades también. Perú, un país bendecido, y en la Biblia dice, bienaventurado nación cuyo Dios es Jehová. El Dios de Perú es el Dios de Jacob. Quizás en nuestros antepasados, como en muchas culturas del mundo, adorábamos al sol, a la luna, a las estrellas, el jaguar, algunos dioses que nos creamos cuando no conocimos al verdadero Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac. Yo quisiera que leamos la Biblia un momento. En San Juan 8:32 dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocer su verdadera enseñanza, conocer su verdadero amor, conocer su verdadera pasión que Dios tiene por las almas e impartir esa pasión por nosotros. En Salmos 33, 11 al 14 dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. No todos los himnos del mundo hablan de un compromiso con el Dios de Jacob. No todos los himnos del mundo hablan de vivir en paz y en libertad. Perú es el tercer país más grande en territorio de todos los países de Sudamérica. Perú tiene una cultura tan rica. Acuérdense que no solamente somos pastores de la iglesia Cuesta Blanca. Yo sé que hay hermanos que no están aquí, se perdieron esta bendición, pero nosotros vamos a seguir adelante. También somos pastores de hermanos de México que escuchan este mensaje. También somos pastores de hermanos que escuchan desde España este mensaje. También somos pastores de hermanos de Colombia que escuchan este mensaje a través de las redes sociales. También somos pastores de cristianos e inconversos de diferentes partes del mundo que escuchan este mensaje. Así que vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Y bendigo a los que están aquí. Y los que no están, les decimos que estamos orando, les deseamos lo mejor de nuestro corazón para ustedes, para su familia. Deseamos las más ricas bendiciones. Los amamos, estamos orando por ustedes. No están aquí, se perdieron esta bendición, pero los amamos. Ustedes son parte del pueblo poderoso de Dios en toda la tierra. Perú tiene un clima tan extenso. Tiene parte de la costa, casi la mitad de un rostro del territorio peruano tiene como frontera el Océano Pacífico, que es el océano más rico y más profundo del mundo.
Parte del Perú nace el río más caudaloso del mundo, que es el río Amazonas, y más profundo. Perú tiene la cordillera de montañas más extensas, que es la cordillera de los Andes. ¿Por qué Andes? ¿Qué es un andén? ¿Qué es un ande? ¿Qué significa ande? ¿Cómo se come eso, pastor? ¿Qué es un ande? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Un andén es en una ladera de montañas, cuando se abre un camino, se empieza a poner piedras y rocas a manera de un muro de contención. Y se va llenando de tierra, se va aumentando piedra, se va aumentando, se hace una especie de escalera gigante o de carretera gigante. Eso se llama un andén. Cuando se dice cordillera de los Andes, porque a través de la historia de cientos de años, los incas o los que eran preincaicos han agarrado montañas de cientos de millas y han hecho una especie de escalones gigantes para poder sembrar productos agrícolas. Y desde arriba el riachuelo o el río, la quebradita que hay, eso lo canalizaron de modo que rodea toda la montaña, irrigando y fertilizando y llenando de agua toda esa tierra fértil, y produce. Esa montaña siempre van a producir porque ya tienen un sistema de irrigación, tienen gente que trabaja y ya está hecho lo más difícil, que formar esos andenes que son como si fueran escalones gigantes. Perú tiene gente que ha trabajado mucho y gente que trabaja mucho. En el Perú el idioma oficial es el español y el quechua, pero también está el aymara y también hay 47 dialectos diferentes de comunidades de la costa, de la sierra y de la selva, cada uno con diferentes variantes. Perú es una tierra bien bendecida, mucha gente quiere ir al Perú a conocer. Más de 1000 años o 2000 años antes que el Imperio Incaico fuera fundado en el Perú, había una cultura llamada Paracas, que se le reconoce por las operaciones craneales al cerebro que ellos hacían. Estoy hablando más de 2000 años atrás. Hacían unos cortes mientras que la persona estaba viva en el cerebro. Hacían unas operaciones y lo volvían a tapar con pequeñas placas de barro o de metal. Y la persona se recuperaba y los huesos se adaptaban a esa placa y la persona vivía mucho tiempo y después fallecía por causas naturales. Pruebas, hay momias, hay escritos, hay pinturas, hay muchas cosas. Y los médicos aún modernos no se explican cómo es que más de 3000 años atrás podían operar al cerebro a una comunidad ahí en el Perú llamado Paracas. El Perú tiene unas cosas tan ricas. Ustedes sabían que en el Perú también llevaron personas del África para usarlos y maltratarlos, esclavizándolos. Porque eso llevaban los españoles, eso llevaban los europeos al Perú. Cuando se dio la independencia del Perú, cuando los primeros presidentes declararon libertad a todos los esclavos, porque el himno nacional dice, seamos libres y seamos libres siempre. Y la libertad que el peruano no es que él era libre y punto, no. Él daba libertad aún a las personas que fueron esclavizadas, contra su voluntad, obligadas a trabajar. Entonces, se quedó la libertad para los esclavos. Pero hubo algo después de la libertad de los descendientes africanos. Trajeron esclavos de la China. Había esclavos chinos en el Perú y una comunidad muy grande. Y también el Perú, seamos libres, seámoslo siempre. También se hizo la ley para que esos chinos fueran liberados de la esclavitud. Y con toda esa cultura, Perú se hizo una cultura tan hermosa, porque hay un barrio chino en el Perú
por cierto, bien grande. No pude llevarla a mi esposa este año que viajamos, lo voy a llevar al barrio chino para que pueda ver ella. Y hay comunidades japoneses. Las guerras que hubo comunidades de alemanes que fueron al Perú y formaron ciudad, y cientos de alemanes que empezaron a vivir ahí, y a las finales son peruanos ya, con ojos azules, con piel blanca, muchachas y muchachos altos. Son alemanes, pero te hablan quechua, te hablan los idiomas nativos de la selva, y son peruanos, pero con ojos claros. Perú fue enriqueciendo su cultura, no solamente la cultura preincaica, la cultura incaica, también la cultura moderna. La comida peruana tiene la esencia de la cultura asiática, tiene esencia de la cultura europea, tiene esencia de la cultura americana, tiene esencia de la cultura suramericana. La comida del Perú es tan rica y tan variada que todos se admiran y dicen, wow, ¿y cómo lograron hacer una cultura tan poderosa? Antes de conocer al Dios de Jacob, al Dios que nos da la libertad, al Dios que nos hace libres, los antiguos peruanos, como las culturas, los chachapoyas, la cultura chavín, los chachapoyas adoraban al sol, la cultura chavín adoraban al jaguar, al águila, la cultura huari, la cultura nazca, la cultura paraca, la cultura mamoche, la cultura tiahuanaco, adoraban a diferentes deidades. Pero cuando conocieron al Dios de Jacob y dijeron, este es el verdadero Dios, esto es el verdadero Dios, esto es el verdadero Dios. Los incas cuando se saludaban decían Amaqueya, Amazúa y Amayuya. Ese era el saludo de los incas. ¿Qué significaba? No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. No es que al que le saludaba era así, sino que era como una advertencia. Como decir, hey, no te apartes de Dios cuando decimos esto, ¿verdad? A veces decimos al hermano, hey, no te apartes de Dios. Hey, no te desanimes. Pero el saludo de ellos era Amaqueya, Amazúa y Amayuya. Los incas adoraban al sol. El rey inca era considerado como divino, hasta que se dieron cuenta que era un ser humano cualquiera. Alabado sea el Señor. Los españoles llegaron el 16 de noviembre de 1532. Llegaron los españoles, pero ellos llegaron ya, después de haber practicado, llevando a otros lugares, ellos llevaron ya imágenes, ya estatuas, llevaron ritos, llevaron ídolos, implantaron el cristianismo a la fuerza. Ustedes saben qué es esto, ¿verdad? ¿Cómo lo llaman? No, cajón peruano. Entonces hacían... Cuando empezó el comercio con Europa, a los peruanos les gustaba cantar. Los peruanos que eran descendientes de africanos, ellos tenían tambores, pero como vivían en la costa, ahí no había muchos vegetales para hacer los tambores africanos, porque esos tambores se podían hacer en la selva del Perú, pero en la selva del Perú a la costa, eso era en ese tiempo más de 5 o 7 días de viaje, y nadie va a viajar 7 días o una semana llevando un tronco a la costa para hacer un tambor. Y los pocos que había hacían tanto ruido que los capataces, los dueños decían, prohibido los tambores. Los que hay lo usen hasta que se reviente, pero no queremos más tambores. Y como comercializaban con pescado, con bacalao, cajones que traían carga, llevaban, aún las maletas que llevaban ropa era de madera en forma de cajón. Los españoles tenían guitarra y se les rompían las cuerdas. Entonces ellos agarraban las cuerdas rotas de la guitarra de los españoles que lo botaban y lo ponían en esos cajones que preparaban, esos cajones de productos que comercializaban en Europa. Y lo ponían y empezaban a hacer el ruido. Escuchan, hay una cuerda ahí atrás.
los cajones peruanos tienen las cuerdas de guitarra atrás. Esa es parte de la historia. Y con los cajones peruanos se expandió la música por América Latina. En la selva, el peruano decía, ¿cómo hacemos música? Y esto es una rama, es como una enredadera. Tiene un hueco adentro. Ellos cogían parte de la enredadera, lo mondaban la cáscara y ponían unas espinas de unas plantas así al revés. Y metían semilla y lo sellaban. Y eso era para hacer música. No tenían manera de hacer música. La música criolla en el Perú, donde que hay canciones criollas cristianas que son únicas en el mundo. Y hay canciones criollas también culturales que son únicas en el mundo. Allí usan la guitarra, castañuela lo llaman, y cajones. La castañuela era de las cucharas que se rompían. Lo amarraban unos hilos y hacían... sonaba. Y después cuando se hizo tan popular ya no había cucharas, sino lo hacían de madera. Eso es parte de la cultura. En la cordillera de los Andes cogían un carrizo y con el carrizo hacían la famosa quena andina. Y tocaban y lo armaban de diferentes tamaños. Y hacían los instrumentos de viento. El Perú es tan inmenso, tan extenso, que en los ríos de la selva la gente se moviliza por canoas, con botes, porque no hay carreteras. Que en el año 1914, de Springfield, Missouri, enviaron a la familia Barker al Perú a evangelizar, a hablar de Jesús, a hablar del Salvador. Entonces ahí la gente cantaba, dime quién vive, Cristo vive, dime quién sana, Cristo sana, a su nombre, gloria a Dios, a su nombre, gloria a Dios. La gente de los Andes cantaban cuando conocían el Evangelio, como cordero yo saltaré, alabanzas a mi Señor, y empezaban a cantar. Estos misioneros llegaron de Missouri, de Springfield, y ellos empezaron a compartir y predicar el Evangelio del Señor. La Biblia dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Actualmente, esto es un dato que tengo en el papel, un dato antiguo, pero actualmente hay más de 18 millones de cristianos en el Perú, cristianos evangélicos, cristianos que han dejado de beber, cristianos que han dejado de tomar, cristianos que cuidan a su familia, cuidan a sus hijos, cristianos que aman a Dios con todo su corazón. Y yo quiero pedir y decirles a todos los que están escuchando este mensaje y a todos los que van a escuchar este mensaje, decirles una sola palabra: gracias por haber orado por Perú. Gracias por amar al Perú. Gracias por amar a esa gente linda, hermosa. Gracias porque ustedes dieron todo su corazón cuando Perú estaba en una crisis de terrorismo, de matanzas, de persecución, donde mataban a pastores, cerraban iglesias, mataban a la gente. Gracias. Gracias. Les agradecemos mucho. Alabado sea el Señor. Un presidente, él declaró que todos los meses de agosto se haga oración por todo el Perú. Si hay un decreto supremo que un mes está dedicado especialmente para orar por el Perú, y ese decreto es a nivel de todos los peruanos. Peruanos orando un mes completo por la nación del Perú. Bienaventurado nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió para sí como heredad. Alabado sea el Señor. Hace unos años
se trató de implantar la ideología de género en el Perú. Se trató de cambiar las cosas en el Perú y más de 2 millones de peruanos salieron a las calles. No rompieron nada, no quebraron cristales, no viraron carros, no quemaron gomas o llantas, no tiraron piedra a la policía. Solamente se pararon y empezaron a decir, con mis hijos no te metas. Decían, con mis hijos no te metas. Y esa ley de lo que es cambiar el pensamiento sexual de los niños cayó a tierra. Sin violencia, más de 2 millones de peruanos cerrando calles, solamente se hizo sentir el sentimiento del pueblo peruano en ese tiempo. Qué hermoso sería si esto se practicara en Puerto Rico. Cuidaríamos a los niños, cuidaríamos la inocencia de esos niños. Gloria sea el Señor. Y quiero terminar diciéndoles, hace como 7, 8 años atrás, un grupo de jóvenes argentinos, él se llama Andy y la esposa se llama Cintia, agarraron una guagua o una estanciera en los años 60 y ellos se hicieron una meta de viajar con esa guagua del año 60 desde Argentina hasta Alaska. Y tomaron 2.890 días llegar, casi 6, 7 años, de Argentina a Alaska. Y cuando llegaron al momento del límite de Alaska, se quedaron a descansar unas horas, se unieron unas 5 caravanas más, total 6, y decían, vamos a entrar, mira, ahí está la línea para entrar a Alaska, ahí está cerquita. Pero se quedaron unas horas, se levantaron, se quedaron otras horas, se quedaron media hora, mediodía, un día y medio, 2 días, y no querían cruzar la frontera, porque ellos decían, ahí está mi meta. Cintia empieza a hablar y dice, la meta Alaska solamente era un pretexto para disfrutar todos estos días de viaje. Los problemas que resolvimos, la alegría que conseguimos, las dificultades que pasamos, o sea, todo ese tiempo, ellos disfrutaban cada segundo de su vida. Los cristianos debemos de disfrutar cada momento que estamos en esta tierra. Momentos buenos, gracias Señor. Momentos malos, gracias Señor. Momentos de dificultad, gracias Señor. Debemos de disfrutar cada momento de nuestra vida en esta tierra. Debemos de disfrutar cada momento que doblamos rodillas y sentimos la presencia de Dios. Debemos de llenarnos de su presencia. Debemos de aprovechar todo el tiempo que Dios nos da en esta tierra, porque el tiempo es corto y debemos de hacer que valga la pena para nosotros seguir adelante, porque si no ponemos nuestro corazón, no ponemos pasión en lo que hacemos, vamos a vivir quejándonos, diciendo no vale la pena. No, hay que servir al Señor con todo el corazón. Disfruto, tengo paz en mi corazón de hacer todo lo que hago, y yo le digo, Señor, no puedo hacer más cosas porque no me da el tiempo, porque no puedo, porque los recursos son ilimitados, pero todo lo que esté en mi mano para hacerlo como para el Señor, decía un apóstol, y yo todo lo que puedo hacer por mi familia, por mi vida, por la iglesia, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Gracias, Puerto Rico, por bendecir a mi nación. Gracias a todos los países de Sudamérica por bendecir al Perú. Sigan orando. Bendigo que un día llegó un misionero al Perú llevando la buena noticia de salvación.